Nosotros vamos a seguir aquí para hablar sobre este tema y hemos invitado esta noche a la abogada penalista Romy Chan. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Tatiana, por la invitación. ¿Cuál es la situación de Alejandro Sánchez Sánchez ahora que ya se encuentra en el Perú? Porque él muchas veces ha dicho que no era un prófugo, sino que estaba amparándose en su derecho a la libertad porque no confiaba en las investigaciones que aquí se venían realizando. Bueno, en realidad él era un prófugo, ¿no? Lo que pasa es que ahora que se le ha deportado, ¿no? Y que Estados Unidos ha dicho, ya no lo quiero en mi país, te lo devuelvo, va a tener que enfrentar la justicia. Sin embargo, a pesar de que su situación es delicada, porque hay una serie de elementos que lo vinculan con actos ilícitos, ¿no? Lo cierto es que ha recibido una invitación, yo diría, bastante discreta pero gentil, de la fiscal a cargo, de la doctora Marita Barreto, porque ella ha señalado algo que es totalmente cierto, totalmente correcto, que es que él puede acogerse a la colaboración eficaz. El hecho de que haya sido deportado, que ahora haya sido capturado y que tenga una situación complicada, no significa que él no pueda acogerse a esta figura y con eso, por supuesto, conseguir su libertad. ¿No? Él tiene muchísima información, es evidente, ¿no? Y que podría comprometer a muchísimas personas, en especial al señor Castillo, vinculada pues a todos estos presuntos actos ilícitos, coimas, manejos de dinero y gestiones irregulares que habrían sido realizadas en su casa, que era la que él prestaba como centro de operaciones al señor Castillo. De acuerdo, y si quiere mejorar su futuro próximo, la colaboración eficaz pinta como una alternativa interesante. ¿La confesión sincera podría también acogerse a esta figura? Sí, eventualmente puede hacerlo, pero definitivamente la que le garantiza el salir rápidamente es la colaboración eficaz. Es la colaboración Pero eficaz. eso hace que él tenga que reconocer que ha cometido delitos. En las dos situaciones. En cualquier caso, él va a tener que reconocerlo. Y es un caso, además, que es muy difícil que él diga lo contrario y que pretenda hacer una defensa diciendo que es totalmente inocente. Sobre todo si recordamos que incluso ha habido dinero en efectivo que ha sido ya entregado. No, ya, pero lo mencionaba porque él es una persona muy cercana a Pedro Castillo, ¿no? Y para poder acogerse a esa figura va a tener que, diciéndolo en sencillo, echar a Pedro Castillo y al entorno. Por supuesto, no hacerlo también va a implicar que él asuma una responsabilidad bastante importante, porque a pesar de que él no era funcionario público, ya existe un precedente vinculado al caso Montesinos, donde él tampoco lo era, o sea, no era asesor directamente, trabajaba en el SIN, pero se le consideró como si fuese funcionario público. Y así ha sido en general en la jurisprudencia establecida por nuestras cortes. O sea, no es lo importante no es tanto que tengas o no formalmente el puesto, sino que en la práctica realmente lo ejerzas. Claro. Y eso es lo que pasaba en su caso. Él prácticamente colocaba personas. Ese poder de facto, claro, como pasa también con Nicanor Boluarte, ¿no? Ese poder de facto, pese a no ser funcionarios, pero ejercían como si lo fueran. ¿Va a poder apelar esta decisión o ya no cabe esa figura? Él puede apelar y puede incluso no solamente apelar, sino pedir también la variación de la prisión preventiva. Porque, ojo, la decisión de Estados Unidos, eso sí ya no es apelable ni tampoco revisable, él ya está aquí, o sea, con lo cual no tendría ya ningún sentido, eso ya pasó. ¿No? Pero él sí podría solicitar una variación del mandato de prisión o también podría apelarlo, ¿no? Apelarlo, la verdad, veo muy pocas posibilidades porque él ha estado prófugo. Exacto, eso ya... Y una variación también la considero muy improbable porque como ha estado prófugo, nada garantiza que él no vuelva a intentar escapar. La verdad que en una estrategia lo único que le quedaría, y supongo que su defensa lo debe estar valorando, es el tema de acogerse a la colaboración. Claro, y considerando además que otras personas vinculadas a ese entorno, el Estado también fugadas, prófugas, nada le garantiza a la justicia que él se va a quedar en territorio nacional a no ser que esté en una prisión. ¿Qué puertas se van a abrir ahora en esta investigación que alcanzan al expresidente Castillo? Muchísimas, porque no solamente es respecto al presidente Castillo. Recordemos que tenemos a los sobrinos prófugos y que a él se le está atribuyendo haberlos escondido o haberlos ayudado. Entonces, eventualmente él sabe dónde están. Él podría dar información valiosa para atraer a esas personas o de repente para decir en dónde están si es que se encuentran aún en el Perú. Claro. ¿No? Entonces, todo eso él podría aportarlo a cambio, pues, de conseguir su libertad. Claro, porque él no puede ampararse solo en el hecho de decir, yo presté mi casa, nada más, porque es todo lo que pasó en esa casa, ¿no? Que él sabe lo que ocurrió ahí. Y no solo eso, sino el rol activo que él venía evidenciando y mostrando públicamente. Este viaje que hizo con el presidente, esta invitación que recibe en un contexto de empresarios, estas imputaciones que existen en su contra respecto a que él nombraba funcionarios, a que él proponía a los funcionarios. O sea, prácticamente él era el asesor real
en la sombra, por eso es que es un poco la imputación de la Fiscalía, del presidente de la República. Y era como si fuese un funcionario público. Él colocaba a las personas. Claro. Y eso es algo que yo creo que ha sido ya dicho por varias personas en sus manifestaciones en el caso. Entonces, entiendo que hay un caso sólido en su contra y que la fiscal Marita Barreto, que además sabemos todos es una fiscal A1, ¿no?, que tiene un muy buen nivel, no va a dejar pasar, ¿no? Entre esas personas habría colocado, según la investigación fiscal, a Heiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda. Luego sale además un decreto de urgencia que favorece una serie de obras donde él aparentemente se habría quedado con parte del dinero, ¿no? Él habría recibido parte de ese dinero, como que se arma la ruta. Sí, y la verdad no solo lo tiene complicado respecto a su libertad, sino también respecto a sus propiedades y a todos sus bienes. Porque en el Perú está vigente una norma que es el proceso de extinción de dominio. Y que justamente señala que si es que tú no puedes acreditar, y ojo, esto va en un proceso aparte del de corrupción, ¿no? Si tú no puedes acreditar con qué dinero compraste tus bienes, el Estado te los quita. Se extingue la propiedad respecto de esos bienes, sin importar que incluso aún no te hayan sentenciado, porque son dos cosas que van en paralelo. Y esto se ha aplicado a muchísimas personas en el Perú, o sea que él también tendría comprometido el patrimonio, o sea, lo tendría muy difícil. Por eso la puerta de la colaboración, que él se lo ha dicho a la fiscal Marita Barreto, ¿no? Ha sido una invitación, de alguna manera, el decirle, oye, puedes acogerte, nada te lo impide, ¿no? Claro. Bueno, a la fiscal le conviene, ¿no?, que él se acoja a esa figura. Claro que sí, claro que sí. A ver, dame información, yo te doy algunos beneficios, pero dame cosas que puedan ayudarme a robustecer mi investigación. Sí, viendo el perfil, yo creo que lo que ella estaría buscando es no solamente que le dé información, sino la información suficiente para ya poder tomar acciones contundentes, ¿no? Como por ejemplo, presentar acusaciones, ¿no? Porque avanza lento la fiscalía, ¿no? Exacto, porque el problema es que todo el equipo especial sí nos ha dejado esta sensación, ¿no?, de que el tiempo pasa y al final no conseguimos resultados, ¿no? Por eso siempre fastidian al fiscal José Domingo Pérez y le dicen que no hace goles. Pero es que la verdad, muchas personas han terminado saliendo de prisiones preventivas por apelaciones, por exceso de carcelería, en algunos casos porque se termina ya llegando al plazo máximo y no hay acusaciones. Exacto. O sea, no hay casos no hay todavía contundentes, mucho menos sentencias. O sea, eso ya es, estamos bien lejos de la sentencia, sí, ¿no? Entonces yo creo que podría ser un buen inicio para la fiscal Barreto, que además siempre se ha caracterizado por avanzar y sí buscar la anotación del gol, ¿no? Que en este caso, con esa información, pueda ella realmente ya encaminar el caso y buscar una sentencia. Un gol va a ser que él se acoja a la colaboración eficaz, porque el hecho que él haya llegado aquí ya nos ha dejado claro que no es un gol de la Fiscalía ni de la Policía, es que Estados Unidos hizo un autogol, por así decirlo. Es cierto, o sea, hay algo que tenemos que reconocer y que yo escuchaba ahora en la mañana las declaraciones que daban diferentes autoridades, ¿no?, respecto a cómo habían traído de Estados Unidos a este señor, pero la verdad es que nadie lo ha traído. El tema es que a él simplemente Estados Unidos le ha dicho, no te quiero en mi país, te deporto. Claro. Entonces, yo no consideraría eso un logro o un gol de media cancha de parte de ninguna de las autoridades peruanas. En realidad, eso es parte del proceso y del pronunciamiento que Estados Unidos ha hecho. Ingresaste como ilegal, no te quiero en mi país, te deporto al Perú. Eso es todo. Hablando justamente de autoridades, esta mañana hablaba el ministro del Interior y decía que el tiempo que él ha estado detenido en Estados Unidos va a contarle como parte de la prisión preventiva. Mira, tenemos sus declaraciones y me dice si esto tiene sentido o no. Cuando una persona es detenida, en este caso, por un procedimiento de extradición pasiva, así se determina, y que ha cursado unos días de prisión allá, esos días son contabilizados como una prisión efectiva aquí. Entonces estaríamos hablando que los días que han transcurrido en prisión, en el lugar donde ha estado, van a ser considerados para disminución de este tema. Ahora, ya poniéndose a disposición el señor de la Justicia, entiendo que su defensa tendrá que ver cuáles son los mecanismos que va a adoptar. ¿Es cierto? Lo que pasa es que hay un error de concepto, ¿no? Acá no hay un proceso de extradición. No es que Estados Unidos haya resuelto una extradición y haya dicho, ok, extradito al señor Sánchez y lo mando al Perú, como fue en el caso de Toledo, ¿no? Acá de lo que estamos hablando es de una persona que ingresó de manera ilegal a Estados Unidos, porque independientemente de que haya tenido visa o pasaporte con visa, él ingresó ilegalmente, no pidió el permiso, no pasó por migraciones. Y Estados Unidos le dijo, un momentito, tú aquí no ingresas, ¿no? Y por eso es que lo retuvo.
no es que él haya estado cumpliendo ya algún tipo de prisión, no es que se le haya detenido para poder hacer un procedimiento de extradición, no, simplemente no se le dejó ingresar al país porque no cumplía con las disposiciones migratorias. De acuerdo. Y lo que se ha hecho ahora es devolverlo. Entonces yo no vería por qué ese tiempo tendría que descontarse del plazo de prisión preventiva. Incluso en el caso de Alejandro Toledo, él ha intentado alegar o acogerse a esa figura, ¿no? Y decir, oye, el tiempo que ya estuve allá, contabilícenlo. Y le han dicho ya en varias oportunidades que no, que eso no cuenta, ¿no? Pese a que él se ha pasado por un proceso de extradición. Porque claro, cuando el ministro da esas declaraciones, seguramente Alejandro Toledo habrá dicho, esto puede ser interesante para mí, me puede favorecer, pero para nada, ¿no? Una patinada del ministro. Sí, y bueno, eso es una prueba de que estas normas que buscan que la policía sea la que lidere una investigación que realmente tiene un contenido jurídico penal, no es adecuado, porque zapatero a sus zapatos. Ya. El ministro del Interior y la policía es a uno en la investigación, pero quien realmente maneja el derecho y sabe qué cosa es un delito y qué no, son los abogados, y esos son los fiscales del Ministerio Público. De acuerdo. Ahora, tanto que hemos hablado de la colaboración eficaz a la que se podría acoger, a la que le hace la invitación la fiscal Barreto al señor Sánchez, se ha cambiado, ¿no? Las reglas de juego de la colaboración eficaz, que ha sido criticado hasta de la OCDE, porque estamos yendo en contra de los procesos de investigación, lucha contra la corrupción, básicamente porque se ha reducido el tiempo. 8 meses con un plazo que se puede ampliar por 8 meses más. ¿Esto le juega en contra, digamos, al EFICO? Sí, no le ayuda a la fiscal, ¿no? Porque sobre todo yo diría además, no ayuda al mismo colaborador, porque el colaborador tiene que demostrar todo lo que dice. Entonces es un plazo corto en temas tan complejos en donde sobre todo hay mucha información que entregar. Entonces, no solamente perjudica al Ministerio Público, sino también incluso perjudica a quien se quiere acoger a la colaboración. A los únicos que beneficia son a los demás coinvestigados. Porque claro, si al final no se toma o no se valora la declaración del colaborador, finalmente ellos no van a recibir de alguna manera esos elementos de prueba en su contra, ¿no? Entonces, por eso es que lo recomendable sería regresar al formato anterior, o sea, porque además hay otro detalle, ¿no? Que yo creo evidencia una falta de precisión técnica en estas modificaciones. El plazo de investigación en un caso de criminalidad organizada que es complejo, ampliamente supera los 16 meses. Entonces, tendrían que recortar también ese plazo, porque ¿cuál es el sentido que el plazo de la investigación sea tan largo si el proceso de colaboración máximo puede durar 16 meses? Claro. ¿No? Entonces, la prisión preventiva, de hecho, en procesos de esa naturaleza también puede durar hasta 4 años. Entonces, no se entiende sobre la base de qué se hace esa reducción, ¿no? Es bastante extraña y no tiene ningún amparo técnico. Claro, pero en algunos casos sí es excesiva también a veces estas medidas, ¿no? Y demoran. Se supone que, o por lo menos los congresistas que están en favor de este cambio, dicen que hay excesos, se demoran mucho los fiscales, hay que reducirlo un poco, pero en la práctica vemos que de reducirlo tanto no se va a llegar a nada y que las investigaciones que realmente son procesos largos, sobre todo organizaciones criminales, aquí en este caso hay más de 20 personas involucradas, o sea, estamos hablando de muchísima gente y todos se entrelazan los unos con los otros. No va a alcanzar el tiempo. No, y además con toda la información que, por ejemplo, el señor Sánchez podría aportar. Claro. Y ojo, la idea, y yo creo que ya hemos aprendido, o ya deberíamos haber aprendido eso del tema de Odebrecht, es que no aceptemos colaboraciones parciales. O sea, no podemos aceptar que una persona diga que quiere colaborar y entregar información, pero solamente sobre los puntos 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que pasó con Odebrecht? No, o sea, el colaborador se supone, y así está pensado en la norma, debe contar toda la verdad, toda su verdad respecto al hecho delictivo, no una parte de la verdad. Y yo creo que la fiscal Marita Barreto, bajo ningún concepto, va a aceptar una cosa como esa. Eso depende del fiscal al final, ¿no? Por supuesto, depende del fiscal y yo creo que en un caso como este, sí se le va a exigir al señor Sánchez que cuente todo lo que sabe respecto de todas las personas involucradas e incluso otras, como podría ser el caso de los sobrinos, ya respecto a procesos paralelos, ¿no? Ahora, este ¿Qué caso... es lo que está pasando con Villanueva, no? Ajá, claro, claro. Y este caso es sólido, es contundente, incluso podríamos decir, no sé cuál es tu análisis, más aún que otros como por el cual ahora Pedro Castillo está detenido, ¿no? Sí. Por el mensaje a la nación que dio el intento de golpe de Estado. Sí, sí, este caso es mucho más sólido y recordemos que es anterior al tema del golpe de Estado. Ajá. Y tenía ya bastantes elementos en contra del señor Castillo, ¿no? Además, las penas que puede afrontar por este caso
son mayores que en el tema del delito que actualmente lo tiene en prisión preventiva. Estamos hablando de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias, esto... Corrupción de funcionarios, o sea, sumando las penas, tranquilamente podrían llegar a 35 años de cárcel. 35 años de cárcel. Claro, ¿no? Que va a ser el tope finalmente, ¿no? Porque aunque él sea condenado por este delito del intento del golpe y luego sea condenado por esos otros delitos, nuestro ordenamiento sí contempla que el máximo de sanción siempre sea 35 años. Hay que avisarle porque quiere ser presidente nuevamente, ¿no? Lo veo muy complicado en este contexto. Bien, Romy, bueno, complicada está la situación. El caso parece bastante sólido, pero aquí el Ministerio Público, y creo que es lo importante, tiene que demostrar estar a la altura de casos emblemáticos, ¿no? De casos grandes, que se vean finalmente resultados, no solo en prisiones preventivas o insistir con estos temas, sino que ya acusaciones y casos que avancen, ¿no? Por supuesto, o sea, yo creo que al final la justicia que tarda tanto en un caso que además afecta a toda la nación, no es justicia. Y lo que esperamos los peruanos, las peruanas, todos los ciudadanos de a pie, es que realmente quien ha cometido un acto de corrupción responda. Hay otros países como por ejemplo robarle al Estado, es robarle al bolsillo directo de los ciudadanos. La pena es muerte, porque es el delito más grave, ¿no? Te estás metiendo contra el bolsillo de todos los ciudadanos. Y acá se roban millones. Y acá se roban millones y el mensaje es, y no pasa nada. Muy gentil, doctora Chan, por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti. Bastante clara, además, respecto al futuro penal, legal, del señor Sánchez y de todas las personas que están involucradas, en este caso, Gabinete en la Sombra.